Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver hoy un problema de termodinámica que se tomó en exámenes. Paso a leer. Un gas ideal evoluciona reversiblemente según el proceso CBA indicado en el gráfico. Este es el gráfico. Las líneas punteadas representan isotermas. Entonces, para la masa de gas se puede afirmar que, y acá tenemos 6 opciones. Fíjate que hay 3 magnitudes importantes que vamos a tener que ver. Están en las 6 opciones. Una es el trabajo, otra es la variación en energía interna y otra es la variación en entropía. Las opciones nos preguntan si estas cosas son positivas, cero o negativas. Fíjate que acá no se pueden hacer cuentas. Tenemos que analizar conceptos. A partir de acá te sugerimos que pauses el video, trates de hacerlo por tu cuenta y después podés verlo para corroborar lo que hiciste. Comencemos. Bueno, acá tenemos el gráfico donde se ve la transformación CBA a la que se refieren. Hay 3 magnitudes que tenemos que analizar. El trabajo, la variación de energía interna y la variación de entropía. Todo para el proceso CBA. El trabajo, vamos a empezar por esto. El trabajo CBA es el trabajo de CAB, ¿está bien? Lo separamos en 2, más el trabajo de BA, ¿sí? Que es el trabajo el área bajo esta recta. Bueno, pero ¿qué pasa con el tramo CB? Es un tramo isocórico, o sea, a volumen constante. Por lo tanto, el trabajo en CB es 0. Vamos a ver ahora qué pasa con el trabajo de BAA. Acá el trabajo de CBA quedó igual al trabajo BA, ¿está bien? Ya que se anuló el de este tramo. Bueno, el trabajo de BA es esta área que está entre el proceso BA y el eje horizontal correspondiente al volumen, o sea, el área del rectángulo. ¿Se toma positiva o negativa? Bueno, cuando aumenta el volumen, se toma positiva. Acá el volumen está aumentando porque el proceso va de B a A y no al revés, ¿sí? Entonces, cuando aumenta el volumen, es una expansión y el trabajo es positivo. Por lo tanto, tenemos que el trabajo de BA es positivo, el de CAB era 0, así que en total el trabajo CBA tiene que dar positivo. Eso ya resuelve una parte, ¿sí? Podés ver, si te fijas en las opciones iniciales, que hay 3 opciones que se pueden descartar. Ahora vamos a ver qué pasa con la variación de energía interna en el mismo proceso CBA. Y acá vamos a usar una propiedad muy importante de la energía interna, que es una función de estado. Es decir, que la variación entre dos estados depende solo de los estados inicial y final, no del camino intermedio. Bueno, y acá empezamos a mirar atentamente. Nosotros tenemos un proceso que empieza en C, pasa por B y termina en A. Pero no nos preguntan cada una de las variaciones, nos preguntan sobre la total. Entonces no nos interesa si pasa por B o no pasa por B. ¿Está bien? Lo que sí nos interesa es que empieza en C y termina en A. La variación de energía interna en CBA es lo mismo para cualquier proceso que empieza en C y termina en A. En particular, podríamos pensar en que vamos por esta línea punteada que une C y A. ¿Y qué es esta línea punteada? Nos habían dicho que eran isotermas. ¿Qué quiere decir? Que C y A tienen la misma temperatura. Todos los puntitos intermedios sobre esta línea, desde C hasta A, tienen la misma temperatura. Bueno, y ahora acordémonos qué pasa para un gas ideal cuando tenemos estados con igual temperatura. Recordemos lo que pasa en un gas ideal. La variación de energía interna es directamente proporcional a la variación de temperatura. Esta es la expresión, variación de energía interna de C a A, ¿no? En nuestro caso particular,
esto es igual al número de moles, por calor específico a volumen constante, por temperatura final, que en nuestro caso es TA, menos temperatura inicial, que en nuestro caso es TC. ¿Sí? Acá ya estamos considerando DC a A en forma directa. A y C, como ya dijimos, están sobre la misma isoterma. Tienen igual temperatura. Por lo tanto, esa resta de temperatura da 0 y tenemos que la variación de energía interna de CA, que es lo mismo que CBA, esto da 0. Bueno, esto ya nos permite descartar alguna otra opción. ¿Sí? Ya tenemos solucionado el tema del trabajo y de la variación de energía interna. Ahora vamos a ver qué pasa con la entropía. Una nota al margen, si querés, podés ver qué hubiera pasado, también sale, por supuesto, analizándolo separadamente. Si querés, podés analizar la variación de energía interna CBA como la variación de energía interna de CAB más la variación de energía interna de BA. Se puede ver que la primera, esta parte es negativa, la segunda parte es positiva, y podés comprobar que la variación de energía interna de CAB es menos la variación de energía interna de BA. Eso lo podés ver usando esta fórmula, ¿está bien? Para CB y BA. No hace falta hacer esto, ¿está bien? Si nos avivamos de que la energía interna es función de estado, lo podemos hacer directamente y es más breve. Vamos ahora al tema de la variación de entropía en el proceso CBA. Vamos a usar la misma propiedad. La entropía también es función de estado. Entonces, la variación de entropía también depende solo de los estados inicial y final. No depende del camino. Entonces, estamos haciendo lo mismo que hicimos antes. La variación de entropía en CBA es lo mismo que la variación de entropía de CA directamente. Y nuevamente vamos a usar que C y A están conectados por una misma isoterma. O sea, en C y en A tenemos la misma temperatura. Y además tenemos un gas ideal. ¿Sí? Eso vamos a usar una propiedad de los gases ideales que vale cuando la temperatura final es igual a la inicial, vale que la variación de entropía entre el estado inicial y el final es igual al número de moles por la constante de los gases por el logaritmo natural de volumen final dividido volumen inicial. Esta fórmula está en el libro teórico en página 48. Después te recomiendo que lo repases. Bueno, en nuestro caso estamos en condiciones de poder aplicar esto, porque en los estados C y A tenemos igual temperatura. O sea que escribimos la misma expresión poniendo C inicial y A final. Número de moles, R, logaritmo natural, queda de volumen A dividido volumen en C, ¿sí? Que es el inicial. Hay que notar que el volumen de A es mayor que el de C. ¿Está bien? Hubo una expansión. Entonces, no podemos calcularlo, pero hay una propiedad matemática que dice que si adentro de un logaritmo tenemos un número mayor que 1, ese logaritmo es positivo. En nuestro caso, el volumen de A es mayor que el de C. Entonces, este cociente da mayor que 1. El logaritmo de un número mayor que 1 da positivo. Y entonces, este logaritmo va a dar positivo. El número de moles, por supuesto, es positivo. R también. La variación de entropía de CA va a dar entonces positiva. Esta es una manera de analizar el tema. Por si te parece demasiado matemático, porque hay que usar esto del logaritmo, ahora vamos a verlo de otra manera. También vamos a ver que la variación de entropía de C a A es positiva. Ahora vamos a usar una propiedad bastante sencilla. Esta expresión seguramente la viste. Si tenemos un proceso que conecta dos estados de igual temperatura T, la variación de entropía se puede calcular como Q sobre T. ¿Está bien? Es una fórmula bien sencillita. Ojo, hay que tener cuidado cuál es este calor. Este calor, no es cualquier calor,
es el calor intercambiado en un proceso isotérmico y reversible que conecta esos dos estados. Volvamos a nuestro proceso. Nosotros teníamos un proceso que no era de CAA directo, era CBA. ¿Está bien? Pero como la variación de entropía no depende del camino, pensamos directamente de CAA directo. Hay una isoterma que los conecta. O sea, un proceso isotérmico irreversible. Entonces, el calor que va en esa fórmula es el calor en este proceso isotérmico, no en el proceso original que teníamos CBA. Cuidado con eso. Este calor es en el proceso isotérmico que los conecta. Vamos a tomar entonces la isoterma Ca, reescribimos esta formulita, variación de entropía en Ca, tiene que ser el calor calculado en el proceso isotérmico Ca, dividido la temperatura. ¿Cuál? La de A o la de C, que es la misma. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese calor, porque lo que queremos ver es si es positivo o negativo. ¿Está bien? No podemos calcularlo. Lo que queremos es ver el signo. Usemos la primera ley de la termodinámica. La variación de energía interna de Ca es el calor de Ca menos el trabajo de Ca. Ojo, la variación de energía interna no depende del camino, pero el calor y el trabajo sí. Entonces, para aplicar coherentemente la primera ley, el Q y el L los tenemos que usar en el mismo camino, ¿sí? Que acá es el camino isotérmico de Ca. Bueno, ahora la variación de energía interna de Ca ya habíamos visto que es 0. Esto es un gas ideal y C ya tienen igual temperatura. Entonces, ¿qué nos queda? Que el calor va a ser igual al trabajo, directamente. Entonces tenemos que ver, si queremos saber el signo del calor, tenemos que ver el signo del trabajo. Bueno, y acá en el gráfico está marcado el trabajo de Ca. Es esta área que está en amarillo, ¿sí? Y como vamos de Ca, el volumen está aumentando, es decir, es una expansión. Cuando querés ver si algo es una expansión, tenés que ver qué le pasa al volumen, no qué le pasa a la presión. ¿Está bien? Acá la presión baja, pero el volumen está aumentando. Por ende, esto es una expansión. Y cuando tenemos una expansión, el trabajo es positivo. Bueno, entonces tenemos que el calor en el proceso isotérmico Ca es igual al trabajo en el proceso isotérmico Ca, el cual es positivo, y entonces, si el calor es positivo, Q sobre T, que es una temperatura en Kelvin positiva, nos da una variación de entropía de Ca positiva. Bueno, listo, si juntamos todo, tenemos que el trabajo en CBA es positivo, la variación de energía interna en CBA es 0 y la variación de entropía en CBA es positivo. Todo esto ya es la respuesta al ejercicio. Bueno, te invitamos a las aulas virtuales para que nos consultes sobre este problema u otros. Consultanos todas las dudas que te puedan surgir. Chao, hasta la próxima.